Friendlies, bienvenidos al video del día de hoy. Este es el penúltimo video que vamos a sacar de la película de My Little Pony y en esta ocasión les traemos un resumen de la película junto con nuestra opinión. Así que sin nada más que decir, disfrútenlo. Ya llegamos. Y esto es Al Friendly. El pasado 24 de septiembre, la franquicia de My Little Pony sacó en la plataforma de Netflix su nueva y más reciente película, My Little Pony: A New Generation. Esta misma fue dirigida por Robert Cullen y José Uca, quienes anteriormente habían trabajado en producciones como El Tigre, Las Aventuras de Manny Rivera, Mansión Foster para Amigos Imaginarios, Invisimals y El Increíble Mundo de Gumball. De igual manera, tal y como ya habíamos mencionado en nuestro anterior video con respecto a este filme, esta película marca el inicio de la quinta generación de My Little Pony, desarrollándose en el mismo mundo que el enorme exitazo que fue la cuarta generación, pero muchísimos años después, algo que confirmó Emily Thompson, vicepresidenta de gestión de marca global de Entertainment One, en enero de este mismo año. Debido al anterior, esta película no solo tenía sobre sus hombros las expectativas de los millones de Bronies, Pegasisters y fans más casuales de la franquicia, sino que también tenía que servir como una introducción a las nuevas aventuras por venir, con nuevos personajes, nuevas dinámicas e inclusive un nuevo estilo visual. Pero nos estamos adelantando un poco, así que empecemos por lo primero. ¿De qué trata My Little Pony: A New Generation? La película comienza en el pueblo de Maritime Bay, donde la protagonista de nuestra historia, Sonny Star Scout, pasa gran parte de su tiempo con su padre, Argyle Starshine. Argyle le enseña a su hija acerca de las historias de la antigua tierra de Equestria, donde ponis terrestres, unicornios y pegasos vivían en armonía siendo amigos los unos de los otros. Sonny anhela con todo su corazón que algún día las tres diferentes razas de ponis puedan volver a vivir en armonía, pero todos los demás ponis consideran que estas historias son simples cuentos de hadas, creciendo bajo el temor de que algún día los pegasos o unicornios ataquen la tranquilidad de su pueblo con su magia. Años más tarde, tras el fallecimiento de su padre, Sonny sigue intentando cambiar la forma de pensar de los demás ponis terrestres, intentando demostrarles que han vivido con miedo todo este tiempo, en lugar de hacer sus diferencias a un lado y hacerse amigos de los unicornios y pegasos. En uno de estos intentos, Sonny interrumpe una conferencia organizada por la madre de uno de sus amigos de la infancia, Phyllis Cloverleaf, quien hace un negocio del miedo de los ponis al venderles productos para defenderse de los malvados pegasos y unicornios. El sheriff del pueblo, quien es otro de los amigos de la infancia de Sonny, Hitch Trailblazer, intenta detenerla para que no salga herida. Sin embargo, tras un desastroso incidente en medio de la presentación, Hitch se ve obligado a regresar a Sonny a su casa. Mientras todo esto sucede, un unicornio llamado Easy Moonbow aparece inesperadamente dentro del pueblo, causando una gran cantidad de caos y activando múltiples aparatos de defensa en su contra. Sonny logra actuar rápido y llevarse a Easy a su casa para que ambas puedan estar a salvo escondiéndose de Hitch y su segundo al mando Sprout. Aquí, Sonny se entera que en realidad los unicornios han perdido su magia desde hace ya muchas generaciones, por lo que deciden emprender un viaje hacia Zephyr Heights, el hogar de los Pegasos, para intentar restaurar la magia y poder volver a reunir una vez más a todas las clases de ponis. Sonny e Easy logran esquivar momentáneamente a Hitch y escapar del pueblo, por lo que Hitch deja a Sprout como el encargado en lo que va en busca de las dos. Es así que con Hitch fuera de la pantalla, Sprout se llena de sed por poder y aprovecha el miedo de los demás ponis para posicionarse como el emperador del pueblo y crear una máquina de guerra gigantesca. Mientras tanto, Sonny e Easy logran llegar a Zephyr Heights, donde ambas son atrapadas y llevadas ante la reina Queen Haven y sus dos hijas Pip Petals y Sip Storm. La reina, al pensar que pueden llegar a ser una posible amenaza para la ciudad, decide encerrarlas hasta que puedan ser interrogadas de manera apropiada. A escondidas, Sip va con ellas, revelando que en realidad, debido a la falta de magia, los Pegasos no pueden volar, y que para engañar a su pueblo, la familia real ha estado usando cables para aparentar ser los únicos que poseen esta habilidad. Sip libera a Sonny y a Easy, y las tres se dirigen a la guarida de Sip, un edificio que solía ser usado por las tres diferentes especies de ponis. Al ver los vitrales del lugar, Sonny se percata de que hay dos cristales que parecen pertenecer juntos, estando uno bajo la posesión de la reina y el otro en las tierras de los unicornios, y termina asumiendo que si los unen, la magia podrá regresar. Es así que las tres ponis arman un plan para robarle su cristal a la reina esa misma noche durante el show de Pip. Mientras están llevando este plan a cabo, Hitch llega de manera inesperada, lo que causa una serie de accidentes que terminan revelando a toda la ciudad que en realidad ni siquiera la familia real es capaz de volar. El caos se desata y Sonny, Easy, Hitch, Sip y Pip se ven obligados a abandonar la ciudad. Con el cristal de los unicornios en su poder, toda la pandilla se dirige al hogar de Easy, Bridlewood, para ir en busca del segundo cristal.
Al llegar, Izzy ayuda a sus nuevos amigos a disfrazarse de unicornios para pasar desapercibidos. Es así que llegan a una cabaña de apuestas en donde encuentran el cristal. Sonny entra en una competencia y logra salir victoriosa. Sin embargo, cuando está celebrando, su disfraz se cae y todo el grupo huye con los 2 cristales. Al salir del pueblo, el grupo se ve acorralado por los unicornios y Pegasos. Es así que Sonny intenta explicarle su plan y unir los 2 cristales para restaurar la magia. Sonny e Izzy se preparan y... nada. Derrotada porque su plan no funcionó, Sonny regresa a los cristales, se disculpa con todos y se va de vuelta a su hogar junto con Hitch. De vuelta en su casa, Sonny entra en la depre y empieza a quitar todas sus decoraciones de cuando era niña. En eso, mueve la lámpara que le había regalado su padre y se da cuenta de que esta tiene en su parte inferior un tercer cristal. Emocionada, sale corriendo en busca de Hitch, pero al encontrarse los dos, se dan cuenta de que Sprout había organizado toda una revuelta para ir a la guerra en contra de los Pegasos y unicornios. Sonny y Hitch se apresuran para informarle a los demás, pero para su sorpresa, Izzy, Pip y Zip habían viajado hasta Maritime Bay para poder mantener su amistad, con los demás unicornios y Pegasos siguiéndolos para que regresaran a sus respectivas casas. Es así que Sonny vuelve a tomar prestado los 2 cristales y va en busca del tercero dentro de su hogar. Luego de una larga pelea contra Sprout, Sonny logra juntar los 3 cristales, pero una vez más, su plan no funciona. Una vez que se calma todo el caos, las 3 especies logran hacer las paces dejando a un lado sus diferencias. Es así que con la magia de la amistad, los 3 cristales empiezan a brillar, elevando a Sonny por los cielos y transformándola en un alicornio, restaurando toda la magia del lugar. La película termina con Sonny y sus nuevos amigos apreciando a todas las especies trabajando juntos mientras limpian el desastre de Sprout y traen una nueva era de paz a toda Equestria. Ahora sí, con este resumen de la película bien en mente, nos gustaría pasar a nuestra opinión de la cinta y los temas que trata la misma. A lo largo del filme se puede apreciar de manera bastante clara cómo es que mucha gente suele tener prejuicios negativos en contra de personas que se diferencian de alguna manera de ellos, y es debido a estos mismos prejuicios que se ven atraídos hacia el miedo, discriminando y maltratando a los demás como resultado. La protagonista, Sonny, no cree en esos prejuicios e intenta hacer su mejor esfuerzo para hacerle ver a los demás que en realidad esta forma de pensar no tiene ningún sustento y, por lo tanto, no hay nada de qué temer. De hecho, esa misma división que existe entre los diferentes tipos de ponis les termina afectando a todos, puesto que esta es la razón por la cual ya no hay magia en la actualidad. En conclusión, es mejor estar unidos. A pesar de que ya hemos visto este mensaje en otros productos audiovisuales, la verdad es que la película de My Little Pony nos sorprendió bastante. Para serles sinceros, antes de ver esta película, nuestro contacto con la franquicia había sido bastante mínimo, puesto que casi no llegamos a ver nada de la 4ª generación mientras esta seguía en transmisión. Es por esta misma razón que erróneamente asumimos que el filme tendría un enfoque mucho más infantil, incluso rozando lo preescolar. Con esto en mente, no nos llegamos a imaginar que la película trataría de una manera tan eficaz temas que siguen siendo tan importantes en nuestra sociedad actual, como lo son la discordia en la política actual o la discriminación en general. Es más que claro que los temas que se tocan en este filme se tratan de un paralelismo a la discriminación hacia cualquier grupo en general debido a diferentes causas, y no es secreto para nadie que nosotros estamos en contra de la discriminación. Si bien la película pudo haber explorado un poco más el tema mostrando cómo es que el conflicto empezó en primer lugar, nos alegró bastante ver cómo transmitieron un mensaje a favor de la aceptación. En cuanto a su comedia, esa también nos gustó bastante, puesto que, además de ser bastante divertida, se termina burlando de gente que conozco, ya sea que he visto en la vida real o que sé que piensan de esa manera. A través de esta clase de recursos cómicos, se hace muy evidente la irracionalidad de una postura discriminatoria. Si bien la temática que maneja My Little Pony a New Generation se puede trasladar a cualquier tipo de discriminación, ya sea por género, clase, sexualidad o personas con discapacidades psicosociales, el filme se centra más que nada en el racismo. Esto resulta bastante evidente no solo dentro de la película con las 3 especies de ponis, terrestres, pegasos y unicornios, odiándose los unos a los otros por el simple hecho de ser un grupo diferente, sino por el contexto social y cultural en el que se encuentra. Estados Unidos tiene una gran historia por detrás con respecto a los temas del racismo, la cual por cuestiones de complejidad y de tiempo no vamos a profundizar en este video, pero cuyos estragos se siguen viendo hasta el día de hoy. Debido a lo anterior, estos suelen ser temas de conversación bastante común en el país, a diferencia de lo que sucedería en Latinoamérica, donde, a pesar de que sí tenemos nuestros propios problemas con respecto a la discriminación, no se suele hablar mucho de estos.
Nos parece muy cool que aborden estos temas en productos infantiles, puesto que incluso la misma película muestra cómo las generaciones más jóvenes son aquellas que suelen estar más abiertas a las ideas del cambio. Es más que claro que esta película por sí sola no va a salvar al mundo ni todos los problemas con los que vivimos hoy en día, pero sí logrará aportar un granito de arena para una formación positiva en los niños. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! En cuanto a los personajes, empecemos por la protagonista, Sonny. Ella es alegre, positiva, amable, pero lo que más nos gustó de su personalidad fue su empatía, algo que ya la pone en un buen camino para no tener prejuicios en contra de los demás. No obstante, sí era algo torpe al momento de ejecutar sus planes para alzar la voz y que escucharan su opinión, algo que ya mencionamos en nuestro video de cosas que no tienen sentido. Esto no es algo necesariamente malo. Nos pareció bastante cómico cómo su gran plan era simplemente hacer una pancarta e intentar dar un speech motivacional interrumpiendo una conferencia. De igual manera, aparentemente esta no es la primera vez que hace algo similar, lo que en teoría debería de llevarla a cuestionar la forma en la que presenta su mensaje. Otro aspecto de su personaje que también nos gustó es cómo podemos ver, aunque sea de manera breve, su propio sesgo en contra de las otras especies de los ponis. Cuando Izzy llega por primera vez a Maritime Bay y toda la gente se espanta al ver un unicornio, Sonny se la lleva a casa para que ambas estén a salvo. Aquí, Sonny le pregunta a Izzy acerca de su magia y las habilidades que posee gracias a la misma, mientras aprecia de cerca el cuerno de su nueva amiga. En un punto dado, Izzy termina señalando con su cuerno a Sonny, quien le dice de manera nerviosa: "Ten cuidado hacia dónde apuntas eso, jejeje". Un comentario sumamente racista. A primera vista, esto puede parecer algo relativamente sencillo, pero demostró una realidad que vivimos día a día. Sonny, al pasar toda su vida en una sociedad que tiene unos prejuicios muy fuertes en contra de otras especies, termina influyendo de cierta manera su forma de pensar. Y a pesar de que ella es la primera defensora en contra del racismo, este comentario nos termina mostrando que sigue teniendo los pensamientos de los demás arraigados en su propia persona, aunque sea de una manera bastante sutil y sin ninguna clase de malicia. De manera similar, nosotros fuimos capaces de identificarnos con este rasgo característico de Sonny, puesto que anteriormente, hace ya muchos años, nosotros también solíamos tener ideas discriminatorias, pero al cuestionarnos estas posturas y el por qué creíamos en las mismas, terminamos cambiando nuestra postura. En cuanto al villano, Sprout, también se nos hizo un personaje bastante chido, al cual no terminamos odiando, básicamente porque está bien menso, XD. En general, no se ve que hacía las cosas por pura malicia, sino que más bien era muy egocéntrico, muy inseguro y bastante ignorante. Es esta combinación de factores las que muestran de una manera muy clara el por qué se comportaba de esa manera. Asimismo, sentimos que la película lo desarrolló lo suficiente. Fuimos capaces de ver diferentes facetas de su persona, incluyendo sus debilidades y falencias, lo que lo salvó de sentirse como un simple villano unidimensional. De cualquier manera, sí creemos que se pudo haber desarrollado aún más, mostrando el por qué es egocéntrico, inseguro e ignorante, aunque, para ser justos, la película lo deja medio implícito por medio de la relación que tenía con su madre. Al final de cuentas, me gustó el villano porque es una caricatura de las personas discriminatorias, algo que la película reconoce y se burla de esta forma de pensar por medio del personaje. Por último, su canción es nuestra favorita, porque nos da mucha risa la forma tan absurda de pensar del personaje y el cinismo con el que expresa sus ideas, además de que la tonadita y el ritmo está buena. En cuanto a los coprotagonistas y personajes secundarios, no hubo alguno en específico que nos gustara. Todos tuvieron su momento de brillar, con su propia forma de pensar, sus propios objetivos y metas diferentes. Sonny tenía un objetivo bastante noble, que era la aceptación entre todos los ponis. Izzy solo quería ser amigos y no necesariamente estaba en busca de reunir los cristales. Zip tenía una meta un tanto más personal, puesto que ella buscaba el poder volar. A diferencia de Pip, quien en un primer momento se nos mostró bastante egoísta y superficial. Ella no quería volar, solo buscaba la admiración de sus súbditos, y antes de entablar amistades con las demás, solo estaba dentro de la misión, puesto que si lograba la hazaña de juntar los cristales y recuperar la magia, iba a volver a tener la admiración de sus seguidores, la cual había perdido cuando se demostró que su familia era un fraude. Por último, sentimos que Hitch fue el personaje que más cambió. En un primer momento, él solo seguía a Sonny para cumplir con su labor y posteriormente llevarla a la cárcel. No obstante, en el trayecto logró entender el mensaje de Sonny, haciendo nuevos amigos y cambiando su postura a favor de la unidad. Al final de cuentas, los personajes están bien, pero tampoco nos fascinaron tanto como para que estemos ansiosos de volver a verlos interactuar dentro de la serie. De cualquier manera, lo que más captó nuestra atención fue el lado de la historia. Nos gustaría que en un futuro nos resuelvan dudas que la peli no llegó a responder, como por ejemplo, ¿cómo fue que murió el papá de Sonny? O la misma pregunta que todo el mundo ansía saber, ¿por qué cacas los ponis se dividieron?
De cualquier manera, entendemos que al ser una película no hay mucho tiempo para resolverlo todo, pero sí sentimos que el final estuvo algo apresurado en mostrar un final feliz en el que ahora todos viven en armonía y se quieren los unos a los otros. Estaría padre que la serie se diera el tiempo de mostrar a ponis que todavía no han cambiado su forma tan discriminatoria de pensar y ver a los protagonistas enfrentarse y desarrollar el cambio que quieren para la sociedad. Y bueno, Frelis, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Acá abajito en los comentarios díganos qué les pareció nuestro resumen y nuestra opinión. Recuerden que todavía queda pendiente un video más de la película de My Little Pony, y este video que estamos preparando se va a tardar un poquito más en salir, tal vez un par de meses más o menos, porque en este video vamos a entrar más a fondo a los temas que trata la película respecto a la discriminación, y para ello sí requiere de mucha investigación y mucha preparación. Mientras esperemos a que se termine de hacer ese video, aquí en la cara de Alfredo les dejamos el mega análisis de esta película. O si quieren ver más videos de esta película, aquí en la cara de él les dejamos las cosas que no tuvieron sentido en esta película. Ya le dije otra vez esa película. Feliz, muchísimas gracias por quedarme a ver este video hasta el final y recuerden que los queremos mucho. Adiós.